Hay palabras que llegan al alma como un susurro de eternidad. Son esas frases que, aún en medio del caos, iluminan el corazón con una certeza imposible de explicar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. No hay duda en esa declaración. No hay titubeo, ni ambigüedad, ni condición. Hay una afirmación divina que desarma la desesperanza y restaura la fe. Dios no ha olvidado el futuro que diseñó para ti. El alma humana tiembla ante la incertidumbre. Busca respuestas, intenta controlar los tiempos, se inquieta cuando el horizonte se vuelve oscuro. Pero el Dios eterno no improvisa. No hay accidente en su plan ni error en su diseño. Cada detalle de tu historia, incluso aquellos que no entiendes, está tejido con un propósito que trasciende el momento. El dolor, la espera, los silencios, todo tiene sentido cuando se ve desde la perspectiva del cielo. Jeremías capítulo 29, versículo 11, no fue escrito para un pueblo en calma, sino para un pueblo en exilio. Israel vivía lejos de su tierra, rodeado de tristeza y confusión. Habían perdido todo lo que conocían, y sin embargo, fue allí donde Dios habló de esperanza. En el punto más oscuro, el Señor anunció un futuro. Esa es la esencia de su amor. Promete propósito cuando el alma cree que ya no hay salida. El mensaje de este versículo no es una frase de consuelo superficial, es una declaración de soberanía. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. No dice, ustedes saben, ni ustedes comprenden, sino yo sé. Es Dios recordando que su conocimiento es más alto que nuestro entendimiento, que su sabiduría abarca lo que aún no hemos vivido. Él sabe lo que está detrás y lo que viene adelante. Mientras nosotros vemos fragmentos, Él contempla el cuadro completo. El corazón se llena de paz cuando entiende que no necesita saber el futuro para confiar, solo necesita saber quién lo sostiene. El alma que reposa en esa verdad puede atravesar la incertidumbre con calma, no porque el camino sea claro, sino porque la promesa lo es. Dios no ha cambiado su palabra, y su intención hacia ti sigue siendo de paz y no de mal. Cada pensamiento de Dios hacia sus hijos está impregnado de propósito. No hay un solo día que Él haya planeado sin significado. Aunque la vida parezca avanzar entre pérdidas y silencios, el propósito sigue intacto. Dios no escribe finales sin redención. Cada herida puede convertirse en testimonio, cada fracaso en enseñanza, cada lágrima en semilla de algo nuevo. El alma que confía no necesita entender, necesita creer. Creer que el plan de Dios no se interrumpe por los errores, que su amor no se retira ante la duda, que su fidelidad no se agota ante el cansancio. La esperanza no depende de las circunstancias, depende del carácter de Dios, y Él no cambia. El exilio del pueblo de Israel parecía un tiempo perdido, pero fue un terreno de revelación. Allí aprendieron a depender, a recordar, a esperar. Dios no los había abandonado, los estaba preparando. Así también contigo. Los momentos en que parece que todo se detiene son, en realidad, momentos donde Dios edifica silenciosamente el futuro que prometió. El alma desesperada pregunta, ¿por qué? Pero la fe madura aprende a preguntar ¿para qué? Esa diferencia transforma el dolor en dirección. Cuando entiendes que Dios usa incluso lo que duele para construir lo que viene, el corazón recupera la calma. La fe deja de luchar contra el tiempo y empieza a descansar en el propósito. No hay promesa más reconfortante que saber que tu vida no es un accidente, que el Creador del universo piensa en ti. No de manera general, sino personal. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. No dice un pensamiento, dice pensamientos, en plural. Eso significa que Dios no tiene un solo plan, tiene una secuencia de intenciones llenas de amor y dirección. El alma que escucha esta verdad debería detenerse un instante. ¿Cuántas veces has sentido que el futuro está perdido? ¿Cuántas noches has pensado que el propósito terminó? Dios no escribe historias incompletas.
Lo que Él comenzó, lo terminará. Si aún respiras, el plan sigue activo. Si aún puedes orar, la esperanza sigue viva. El enemigo intenta convencerte de que el presente define el final. Pero Dios ve más allá. Lo que ahora duele, mañana puede ser la base de tu testimonio. Lo que hoy parece ruina, mañana puede ser cimiento de algo glorioso. No hay capítulo de tu vida que Dios no pueda redimir. El corazón humano se desespera porque mira el reloj, pero Dios trabaja con eternidad. Él no llega tarde, llega perfecto. Cada espera tiene propósito. Cada demora tiene enseñanza. Cada silencio tiene voz. Y cuando llegue el tiempo, entenderás que nada fue en vano. El alma que se aferra a esta promesa comienza a vivir de manera diferente. Ya no se deja dominar por el miedo, sino por la confianza. Ya no se paraliza ante la incertidumbre, sino que avanza con esperanza. Porque la esperanza no es negar la realidad, es creer que la realidad no tiene la última palabra. Dios no piensa en ti con condena, piensa con compasión. No diseña castigos, diseña caminos. No traza círculos de culpa, traza sendas de redención. Cada pensamiento de Dios sobre ti está lleno de futuro. No uno vacío, sino un futuro con sentido, con dirección, con propósito. La esperanza divina no es optimismo humano. El optimismo dice, todo saldrá bien, pero la esperanza en Dios dice, todo obrará para bien. La diferencia es profunda. El optimismo se apoya en lo visible, la esperanza se sostiene en la fidelidad eterna. Por eso, el alma que confía en Dios puede tener paz incluso cuando nada parece avanzar. El pueblo de Israel no vio el cumplimiento inmediato de la promesa. Tuvieron que esperar, aprender, crecer. Pero Dios cumplió cada palabra. Su fidelidad no caduca con el tiempo. Si lo hizo con ellos, lo hará contigo. La misma voz que habló esperanza en Babilonia, habla hoy sobre tu vida. Cada paso que das en obediencia, cada oración que elevas en fe, cada lágrima que derramas en silencio, está siendo recogida en el propósito que Dios tejió para ti. Él no olvida, no ignora, no abandona. La espera puede ser larga, pero su plan es eterno. Dios tiene pensamientos de paz, no de mal. Esa frase debería repetirse en el corazón como una melodía constante. Pensamientos de paz, no de mal. Pensamientos de esperanza, no de desesperación. Pensamientos de propósito, no de vacío. Si Él lo dijo, su palabra lo sostiene. El alma que cree en esto se vuelve fuerte. Ya no camina con miedo al futuro, camina con certeza. Ya no pregunta ¿por qué a mí?, sino ¿qué quieres hacer en mí? Esa actitud cambia todo, porque la esperanza no elimina las pruebas, pero transforma la manera en que las enfrentas. Cuando Dios dice que tiene pensamientos de paz, está declarando su intención de bienestar integral, no solo físico, sino espiritual y eterno. Él desea restaurar, guiar y completar lo que comenzó. El futuro que Dios planea no es incierto, es perfecto. Esa promesa se convierte en ancla cuando el alma se siente perdida. No importa cuánto cambie el entorno, la palabra de Dios permanece. Puedes sentirte en el exilio, pero no estás fuera del alcance de su propósito. Puedes sentirte olvidado, pero no estás fuera de su pensamiento. Cada mañana es una invitación a creer otra vez, a mirar el cielo y recordar que el Dios que diseñó los tiempos también diseñó tu vida. Que el Dios que ordena los días también ordena tus pasos. Que el Dios que da propósito al universo también le da sentido a tu historia. Y así, mientras las circunstancias cambian, su promesa sigue igual. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Dios no ha terminado contigo. Aún hay capítulos que escribir, oraciones que responder, caminos que abrir y victorias que entregar. La esperanza no es un sentimiento pasajero, es la declaración constante de que el autor del tiempo sigue sosteniendo tu historia. Padre eterno, hoy venimos ante ti con el corazón dispuesto y el alma abierta.
Venimos a declarar que nuestra vida no está a la deriva, que no caminamos sin dirección, que no somos fruto del azar ni víctimas del destino. Venimos a proclamar que tú, Señor, tienes pensamientos de paz y no de mal, pensamientos de propósito, esperanza y restauración. Hoy levantamos la voz para decir que creemos en tu plan, aunque no comprendamos todos sus detalles. Creemos que lo que parece pérdida puede transformarse en ganancia, que lo que duele hoy puede convertirse mañana en testimonio. Declaramos que cada paso, cada proceso y cada lágrima están contenidos dentro de tu diseño perfecto. Señor, afirmamos con fe que nada escapa a tu control, que ni los errores, ni los retrasos, ni las decepciones pueden borrar el propósito que has establecido. Declaramos que lo que tú planeaste para nosotros sigue vigente, que ninguna palabra pronunciada por tu boca volverá vacía, que la esperanza no se apaga, aunque el tiempo pase y la respuesta aún no llegue. Hoy elegimos confiar más en tu fidelidad que en nuestras emociones. Elegimos creer más en tus promesas que en nuestras circunstancias. Elegimos descansar en tu sabiduría, porque tú conoces el camino incluso cuando nuestros ojos no lo ven. Declaramos que el futuro no nos pertenece, pero está seguro en tus manos. Padre, en esta oración depositamos toda ansiedad por el mañana. Entregamos los planes, los miedos, los plazos y los deseos, porque reconocemos que tu voluntad siempre es mejor, que tu plan siempre es más alto y que tu propósito siempre es más sabio. No queremos vivir preocupados por lo que viene. Queremos vivir confiados en quien viene con nosotros. Declaramos que tu palabra es lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino. Que tu espíritu nos guía, que tu presencia nos sostiene, que tu voz nos dirige. Que no hay noche tan oscura que pueda apagar la luz de tu promesa. Que no hay camino tan incierto que pueda ocultar tu dirección. Padre amado, aunque a veces el futuro parezca distante, hoy proclamamos que está lleno de propósito. Tú no escribes líneas vacías. Tú no haces promesas sin cumplir. Cada día es una página en el libro que estás escribiendo con nuestras vidas. Y aunque algunas páginas se llenen de lágrimas, sabemos que el final estará lleno de redención. Declaramos que somos obra en proceso, pero proceso guiado por amor. Que no somos un error, sino parte de un diseño divino. Que no somos el producto de lo que perdimos, sino el resultado de lo que estás formando en nosotros. Hoy decimos con fe que nada se ha perdido cuando tú estás obrando. Señor, afirmamos que nuestros pensamientos se alinean con los tuyos, que nuestros sueños se ajustan a tu plan, que nuestras decisiones se rinden a tu dirección, porque sabemos que en tu voluntad hay seguridad, aunque a veces haya silencio. Que en tu propósito hay esperanza, aunque a veces haya espera. Hoy confesamos que no queremos adelantarnos a tu tiempo. Queremos aprender a caminar en tu ritmo, a descansar en tu calendario, a confiar en tus procesos. Declaramos que los retrasos no son negaciones, son preparaciones. Que la espera no es castigo, es formación. Que cuando tú pareces callar, en realidad estás construyendo algo mayor de lo que imaginamos. Padre, no queremos un futuro sin ti, queremos un propósito contigo. No queremos solo alcanzar metas, queremos cumplir destino. No queremos solo tener éxito, queremos vivir bajo tu voluntad, porque solo en tu propósito hay plenitud, solo en tu plan hay paz, solo en tu presencia hay esperanza verdadera. Hoy hacemos declaraciones de fe sobre nuestro camino. Decimos que el futuro está lleno de posibilidades porque está lleno de tu presencia. Que cada puerta cerrada abrirá una mejor. Que cada oración sin respuesta traerá revelación. Que cada prueba fortalecerá nuestro carácter. Que cada pérdida traerá multiplicación. Declaramos que nada de lo que vivimos se desperdicia. Que incluso lo que nos rompió será usado para construir algo nuevo. Que los días oscuros se convertirán en memoria de tu fidelidad.
que los silencios del cielo serán recordados como etapas donde nos enseñaste a escuchar mejor. Señor, hoy nos apropiamos de tu promesa. Nos la repetimos hasta que el alma la crea. Tienes pensamientos de paz y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. No importa lo que digan las circunstancias, esa palabra tiene más poder que cualquier diagnóstico, deuda o decepción. Esa palabra define nuestro destino. Padre eterno, oramos por cada corazón que ha perdido la esperanza, por quienes sienten que su historia ya no tiene sentido, por quienes creen que su propósito se apagó. Que tu espíritu los abrace hoy y les recuerde que tú aún piensas en ellos, que aún los ves, los llamas y los preparas, que el propósito no se detuvo, solo está siendo perfeccionado. Te pedimos que renueves nuestra visión, que no miremos solo el presente, sino el propósito que lo sostiene, que no juzguemos los días por lo que vemos, sino por lo que tú estás obrando en lo invisible, que aprendamos a reconocer tu mano en lo que parecía pérdida, que aprendamos a decir gracias incluso antes del milagro. Declaramos que la desesperanza no tiene lugar en nuestro corazón, que el miedo al futuro no tiene poder sobre nuestra mente, que la duda no gobierna nuestras decisiones, que la fe será nuestro lenguaje y la esperanza nuestro refugio, que cada pensamiento se someta a la verdad de tu palabra. Padre, hacemos esta oración no para pedirte un destino fácil, sino un corazón firme. No para evitar los procesos, sino para aprender a confiar en ellos. No para entenderlo todo, sino para descansar en ti cuando no entendemos nada. Porque la fe verdadera no exige explicaciones, solo requiere confianza. Declaramos que la obediencia será nuestra fortaleza y la esperanza nuestra dirección. Que viviremos con expectativa santa, sabiendo que cada día puede ser el inicio de un milagro, que cada amanecer trae promesa y cada noche lleva propósito, que el futuro no nos da miedo, nos inspira. Hoy sellamos esta oración con convicción. Tú tienes pensamientos de bien, tú sabes lo que haces, tú conoces el camino, tú sostienes el tiempo, tú restauras lo perdido, tú cumples lo prometido, tú abres lo que nadie puede cerrar y cierras lo que nadie puede abrir. En ti no hay azar, hay dirección. En ti no hay confusión, hay propósito. En ti no hay desesperanza, hay cumplimiento. Padre, que cada palabra que hoy declaramos se convierta en semilla, que la fe crezca, que la esperanza florezca, que el alma encuentre descanso y que la vida entera se convierta en testimonio de que cuando tú tienes un plan, nada ni nadie puede detenerlo. Gracias por ser Dios de propósito, Dios de procesos y Dios de promesas cumplidas. Gracias porque nada se escapa de tus pensamientos. Gracias porque incluso cuando el camino parece incierto, tu palabra sigue guiando. Gracias porque el futuro que preparaste es mejor que cualquier plan que hayamos imaginado. Por eso, hoy decimos con confianza, con fe y con gratitud, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Y esa promesa, pronunciada por ti, es suficiente para mantenernos firmes, confiados y en paz. Amén. Buscar el rostro de Dios es la expresión más pura de esperanza. Es el acto de creer que aun cuando no entiendes lo que sucede, su presencia sigue siendo el mejor lugar donde puedes estar. No se trata solo de pedir dirección, sino de encontrar descanso. No se trata solo de buscar respuestas, sino de buscar relación. Porque el alma que encuentra a Dios no necesita entender el futuro, porque sabe que el futuro está en sus manos. La esperanza florece cuando el alma aprende a detenerse ante la presencia divina. No se construye en la prisa, sino en la quietud, en el silencio donde la mente se rinde y el corazón escucha. Allí, en esa comunión íntima, la fe recupera su voz y el alma recuerda quién es su refugio. Buscar su rostro es recordar que el propósito no depende de la rapidez, sino de la permanencia. Dios no se revela al alma distraída, sino al alma dispuesta.
a los que se detienen en medio del ruido y dicen, Señor, háblame, a los que no buscan un milagro rápido, sino un encuentro duradero. En ese lugar de intimidad, la esperanza deja de ser teoría y se convierte en experiencia. Buscar su rostro es aceptar que la voluntad de Dios es mejor, incluso cuando duele. Es confiar en que sus planes no se equivocan, aunque no se comprendan. Es rendirse a su amor, sabiendo que todo lo que Él permite tiene un propósito eterno. Esa rendición no es resignación, es libertad, porque cuando sueltas el control, el alma respira. El futuro que Dios promete no se revela de golpe, se revela en la búsqueda. Él no muestra todo el camino, muestra el siguiente paso. No porque quiera ocultarlo, sino porque quiere caminar contigo. Si mostrara todo, dejarías de depender. Pero cuando solo ves un paso, aprendes a confiar. Y en esa dependencia, la fe madura. El alma que busca a Dios descubre que el propósito no está al final del camino, sino en la comunión del proceso. Cada oración, cada lágrima, cada silencio tiene valor. No hay encuentro con Dios que no transforme. No hay búsqueda que quede sin respuesta. Puede tardar, pero nunca se pierde. Jeremías capítulo 29 no solo habla de esperanza, también habla de búsqueda. En los versículos siguientes, Dios dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es decir, el futuro prometido se activa en el presente de la búsqueda. No es un futuro distante, es una presencia constante. Buscar su rostro es aceptar que la vida con propósito no se mide por resultados, sino por relación. No por cuántas cosas logras, sino por cuánto conoces al Dios que te guía. Porque el alma que conoce a Dios puede enfrentar cualquier temporada, incluso aquellas que parecen sin sentido. Hay momentos en los que buscar a Dios es todo lo que puedes hacer, y aún así es suficiente. Cuando las fuerzas se acaban, cuando las oraciones parecen repetirse, cuando el silencio se extiende, seguir buscando es la mayor prueba de esperanza. Es decir, Señor, aunque no sienta nada, sigo aquí. Esa perseverancia conmueve al cielo. El rostro de Dios no se busca con los ojos, sino con el corazón. Es un anhelo profundo, un deseo constante de estar donde Él está. Quien busca su rostro aprende a reconocer su voz en los detalles, en la calma de la mañana, en una palabra inesperada, en la paz que llega sin explicación. Dios no siempre se muestra con poder, a veces se muestra con ternura. Buscar su rostro es aceptar que el tiempo de Dios tiene su propio ritmo, que lo que hoy parece tardanza, mañana será testimonio de precisión, que cada demora tiene una razón, cada silencio tiene enseñanza y cada espera tiene propósito. El alma que confía no se impacienta, se prepara. El futuro que Dios tiene para ti no se encuentra corriendo hacia adelante, sino permaneciendo a su lado. La presencia de Dios no es una estación de paso, es el destino final. Cuando el alma comprende eso, deja de mirar el mañana con ansiedad y comienza a vivir el presente con fe. La búsqueda del rostro de Dios también purifica los deseos. Lo que antes era ambición se convierte en propósito. Lo que antes era prisa se convierte en paz. Cuando conoces su corazón, dejas de pedir lo que te conviene y comienzas a pedir lo que le glorifica. Y en esa alineación, el alma encuentra plenitud. Dios no se esconde para confundirte, se oculta para ser buscado con amor. Quiere que lo anheles, no porque lo necesites, sino porque lo amas. Y cada vez que lo haces, Él se deja encontrar, no en la fuerza, sino en la sencillez, no en el ruido, sino en el silencio. El alma que busca el rostro de Dios deja de depender del resultado. Ya no se angustia por lo que viene, porque ha aprendido a disfrutar su compañía en lo que ya tiene. Esa paz interior no depende de las circunstancias, sino de la certeza de su amor. Quien ha encontrado su rostro sabe que incluso si el futuro cambia, el propósito permanece. Buscar su rostro es también aprender a esperar.
no como quien se resigna, sino como quien confía. La espera no es pérdida de tiempo cuando se espera en Dios. Cada segundo de paciencia fortalece la fe, moldea el carácter y afina el oído espiritual. Dios no llega cuando quieres, llega cuando estás listo para recibir. La esperanza no se debilita en la búsqueda, se fortalece. Cada día de oración, cada momento de quietud, cada pensamiento que se rinde a su voluntad, construye la confianza. El alma aprende a decir: no necesito saber cómo, solo necesito saber que tú estás conmigo. El rostro de Dios es el mayor premio de la búsqueda. No son las bendiciones, no son las respuestas, es su presencia misma. Cuando lo encuentras, todo lo demás se ordena. El caos se calma, la mente se aclara, el corazón se fortalece. Porque nada llena más el alma que el encuentro con su Creador. Buscar su rostro también es recordar que no estás solo, que aunque los demás no entiendan tu fe, Dios sí lo hace. Que aunque el mundo te diga que te rindas, el cielo te dice que avances. Que aunque el futuro parezca incierto, el propósito sigue intacto. La fe no necesita certezas, solo necesita presencia. Cada encuentro con Dios es una semilla que florece con el tiempo. Lo que hoy parece pequeño, mañana será fruto. Lo que hoy parece silencio, mañana será dirección. Por eso, quien busca su rostro no pierde, gana. No se agota, se renueva, no se apaga, brilla. El alma que vive en búsqueda constante aprende que el propósito no se alcanza, se revela. Que la esperanza no se fuerza, se cultiva. Que el futuro no se controla, se confía. Dios no necesita que corras, solo que permanezcas. Cuando el pueblo de Israel escuchó las palabras de Jeremías, estaban lejos de casa, rodeados de confusión. Pero esas palabras les enseñaron algo, que aún en el exilio podían buscar a Dios, que la esperanza no depende del lugar, sino de la relación, que aún lejos de todo, seguían cerca del propósito. El alma que busca el rostro de Dios encuentra dirección incluso en la oscuridad. Porque la presencia divina es una brújula que nunca falla. No siempre te dice hacia dónde ir, pero siempre te asegura que no estás perdido. Esa es la esperanza más profunda. Saber que aunque no veas el mapa, estás en las manos del guía. Y cuando buscas su rostro con sinceridad, algo cambia en ti. Tu corazón se alinea, tus pensamientos se aclaran, tus pasos se afirman. Ya no vives esperando el milagro, vives disfrutando la presencia. Ya no te preguntas cuándo llegará la promesa, te regocijas en el Dios que la hizo. Buscar su rostro es vivir con la certeza de que el futuro no es incierto, es intencional. Que cada día tiene sentido, porque el autor del tiempo lo escribió con propósito. Que cada respiro tiene valor, porque proviene de un Dios que no improvisa. Que cada paso cuenta, porque lleva la marca de su dirección. El alma que busca a Dios no necesita ver el futuro para tener esperanza, porque ha aprendido que la esperanza no es un lugar, es una persona. Y esa persona es Cristo, la manifestación perfecta del propósito divino. En Él se cumple todo lo que fue prometido, y en Él encontramos la razón de seguir creyendo. La fortaleza no consiste en no caer, sino en saber levantarse con fe. La vida del creyente está llena de momentos donde el cuerpo se cansa, la mente se agota, las emociones se desbordan y el espíritu se siente débil. Pero es precisamente en esos momentos cuando la esperanza de Dios actúa como una fuerza invisible que renueva el alma y reordena todo desde dentro. Dios no prometió una existencia libre de dificultades, pero sí prometió presencia constante. Su palabra no dice que no habrá dolor, dice que en medio del dolor habrá propósito. Y esa promesa es suficiente para sostenernos cuando el corazón se tambalea. La fortaleza verdadera no nace de la autosuficiencia, nace de la dependencia. Cuando reconoces que no puedes solo, entonces comienza a manifestarse la fuerza del cielo. La esperanza no es una emoción pasiva, es una energía divina que sostiene cada área de la vida. Fortalece el cuerpo porque da sentido al esfuerzo.
Fortalece la mente porque reemplaza la preocupación por confianza. Fortalece las emociones porque enseña a descansar en la promesa. Fortalece el espíritu porque conecta con la eternidad. Quien vive con esperanza vive con propósito. Dios desea que cada área de tu vida refleje equilibrio. No quiere un espíritu fuerte en un cuerpo agotado, ni una mente lúcida con un corazón roto. Quiere plenitud integral. Su plan incluye tu paz interior, tu salud emocional, tu estabilidad mental y tu fortaleza física. Por eso, cuando dice pensamientos de paz y no de mal, está hablando de bienestar completo. La fortaleza física comienza con la conciencia de que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. No es solo materia, es morada de la presencia divina. Cuidarlo es honrar al Creador. Cada respiración, cada movimiento, cada día de vida es un recordatorio de que el propósito de Dios aún se cumple a través de ti. Cuando el cuerpo se rinde, el alma debe recordarle que aún hay promesa. Cuando te sientas débil, repite con convicción: el Señor renueva mis fuerzas como las del águila. La fortaleza emocional nace cuando el alma deja de luchar contra lo que no puede controlar. Dios no te pide que no sientas, te pide que no te quedes atrapado en el sentimiento. Las lágrimas no son signo de debilidad, son señal de humanidad. Pero cuando esas lágrimas se entregan a Dios, se convierten en semillas de restauración. La esperanza no elimina el dolor, lo redime. Cada emoción tiene su lugar cuando está bajo la guía del Espíritu. La tristeza enseña a valorar la consuelo. La alegría enseña a agradecer. El miedo enseña a depender. La frustración enseña a rendir. No hay emoción inútil cuando se somete al propósito divino. Por eso, la verdadera madurez emocional no consiste en suprimir lo que sientes, sino en dirigirlo hacia Dios. La fortaleza mental es el resultado de una mente renovada por la palabra. El pensamiento humano tiende al miedo, a la comparación y a la duda. Pero la mente que medita en las promesas encuentra reposo. No hay pensamiento más poderoso que recordar que el futuro está en manos de un Dios que no falla. Cada vez que un pensamiento negativo te diga no hay salida, la esperanza responde: Dios sigue obrando. Dios desea que tu mente se convierta en un santuario donde su paz habite. Que tus pensamientos se llenen de verdad, no de temor. Que la imaginación deje de fabricar escenarios de fracaso y empiece a visualizar el cumplimiento de la promesa. La esperanza transforma la mente en un campo fértil donde florecen la calma y la claridad. La fortaleza espiritual es el cimiento de todas las demás. Es la conexión directa con la fuente de poder eterno. No se mide por cuánto haces, sino por cuánto confías. No se trata de cuántas palabras pronuncias al orar, sino de cuánta fe depositas al hacerlo. La fuerza espiritual se alimenta del tiempo a solas con Dios, de la obediencia diaria, de la rendición constante. Un espíritu fortalecido no depende de las circunstancias para estar en paz. Encuentra consuelo incluso en la prueba, porque sabe que hay un plan más grande que el dolor. Un espíritu fuerte no niega la dificultad, pero la enfrenta desde la fe. No dice, no pasa nada. Dice, Dios está conmigo mientras pasa. Esa es la esencia de la esperanza. No huir de la realidad, sino vivirla con confianza. Cuando la vida se vuelve pesada, el alma se divide entre querer seguir y querer rendirse. En ese punto, la esperanza se convierte en voz interna que dice, aún hay más. Esa frase viene del espíritu, no de la carne. Es la voz de Dios recordándote que el propósito no terminó. Esa voz ha sostenido a generaciones enteras, a profetas en el desierto, a reyes perseguidos, a siervos incomprendidos, a corazones rotos, y sigue sosteniendo hoy a quienes creen. Cada área de tu vida necesita esperanza. El cuerpo necesita saber que el esfuerzo tiene sentido. La mente necesita recordar que el caos no es eterno. El corazón necesita sentir que el amor de Dios no cambia.
y el espíritu necesita descansar en que el futuro no depende del azar. Cuando la esperanza cubre cada una de esas dimensiones, el ser humano se alinea con el diseño divino. El alma que vive con esperanza se convierte en testimonio. Su paz inspira, su fe contagia, su perseverancia enseña. No porque sea inmune al dolor, sino porque aprendió a confiar en medio de él. La fortaleza no se demuestra cuando todo está bien, sino cuando todo parece perdido y aún así decides creer. El enemigo intenta atacar la mente para debilitar el espíritu. Si logra sembrar desesperanza, logra detener el propósito. Por eso, Dios nos recuerda una y otra vez que sus pensamientos son de paz. Cada vez que una voz te diga que ya no hay futuro, responde con su palabra. Él tiene pensamientos de bien. Esa declaración no es optimismo humano, es defensa espiritual. Cuando te sientas cansado, recuerda que la esperanza también descansa. No todo es lucha. A veces la victoria está en aprender a detenerte y respirar. La fe no se demuestra solo en avanzar, sino en saber cuándo esperar. Esperar en Dios no es perder tiempo, es fortalecer el alma. Dios no busca perfección, busca dependencia. No espera que seas inquebrantable, espera que seas confiado. No te pide que ocultes tus debilidades, te invita a entregarlas. Porque en las manos de Dios, lo que parece debilidad se convierte en punto de apoyo. Él usa lo frágil para mostrar su fuerza y usa lo roto para revelar su gloria. La fortaleza que Dios ofrece no te aleja de la realidad, te da poder para vivirla con propósito. Te permite mirar el futuro sin miedo, el presente sin angustia y el pasado sin condena. La esperanza reordena el tiempo. Te enseña a valorar el ahora, a aprender del ayer y a confiar en lo que viene. Cada día es una oportunidad para ejercitar la fe. No en la rutina vacía, sino en los actos simples. Levantarte, agradecer, orar, trabajar, esperar. En cada gesto cotidiano hay espacio para la esperanza. Y cuando el alma convierte lo cotidiano en comunión, la vida entera se llena de propósito. Dios no te pide ser fuerte todos los días, pero sí te promete que su fuerza te acompañará siempre. Cuando tus fuerzas humanas se acaben, su poder te cubrirá. Cuando tus palabras falten, su espíritu intercederá. Cuando tu fe tiemble, su fidelidad te sostendrá. Cada respiración, cada latido, cada paso es una prueba de que el propósito sigue activo. Si estás vivo, es porque Dios aún tiene algo por hacer contigo. Su pensamiento de paz sigue vigente. Su diseño aún se está completando. Su propósito sigue obrando, incluso en silencio. Y cuando sientas que no puedes más, recuerda esta verdad eterna. No se trata de cuánto puedas tú, sino de cuánto puede Él en ti. La esperanza no se apoya en tus fuerzas, se apoya en su fidelidad. Y su fidelidad nunca se agota. Dios es un refugio constante, un lugar seguro donde el alma cansada encuentra descanso. Su protección no es una promesa poética, es una realidad espiritual que cubre cada aspecto de la vida. El corazón humano, vulnerable por naturaleza, necesita un lugar donde pueda respirar sin temor, llorar sin culpa y sanar sin prisa. Ese lugar se llama presencia divina. Bajo su sombra, la esperanza deja de ser teoría y se convierte en certeza. El refugio de Dios no es un espacio físico, es una condición del alma. No se accede con pasos, sino con fe. No se entra con fuerza, sino con rendición. Es el abrigo invisible que rodea a quienes confían, el escudo que se levanta cuando la vida se vuelve incierta. Es el lugar donde las heridas no definen, sino enseñan. Donde los errores no condenan, sino restauran. Donde el pasado no acusa, sino se convierte en testimonio. La promesa de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, nació precisamente en medio de un pueblo que se sentía desprotegido. Israel estaba en el exilio, lejos de su tierra y de su templo, pero no lejos de su Dios. Ellos creían que la distancia había roto el vínculo, que el dolor había cancelado la promesa, que la pérdida había borrado el futuro. Sin embargo,
Fue en ese escenario cuando Dios habló más claro que nunca: yo tengo pensamientos de paz y no de mal. Esa frase fue su refugio en la tormenta. El alma que confía aprende que el refugio no elimina las pruebas, pero cambia la forma de atravesarlas. La fe no promete ausencia de tormentas, promete presencia en medio de ellas. Cuando el mundo sacude tus cimientos, Dios se convierte en tu cimiento. Cuando el miedo grita, su voz susurra: no temas, estoy contigo. Esa certeza es abrigo en los días fríos del alma. Bajo la protección de Dios, los ataques del enemigo pierden poder. No porque dejen de ocurrir, sino porque ya no te destruyen. Lo que antes te quebraba ahora te moldea. Lo que antes te hacía huir ahora te fortalece. La cobertura divina no evita el fuego, pero te guarda en medio de él. No evita el agua, pero te enseña a caminar sobre ella. El refugio de Dios es también comunidad. No fuimos creados para resistir solos. Dios se manifiesta en los abrazos sinceros, en las oraciones compartidas, en las palabras de aliento que brotan de otro corazón creyente. En la familia de la fe encontramos extensión del refugio celestial. Cuando uno cae, el otro lo levanta. Cuando uno duda, el otro recuerda. Cuando uno llora, el otro ora. Juntos reflejan el amor protector del Padre. Habitar bajo la sombra del Altísimo no es solo una expresión poética, es una invitación diaria. Cada mañana puedes elegir dónde refugiar tu mente: en las preocupaciones o en la promesa. Cada noche puedes decidir en qué lugar descansará tu alma: en el miedo o en la confianza. Cada decisión define tu refugio. Y quien elige la presencia de Dios, elige seguridad eterna. El alma protegida deja de vivir a la defensiva y comienza a vivir en descanso. Ya no teme el mañana, porque sabe que el mañana está en manos seguras. Ya no carga culpas, porque ha aprendido a dejar que la gracia lo cubra. Ya no huye del pasado, porque la misericordia lo ha redimido. Vivir bajo el refugio divino es vivir libre. La protección de Dios es una extensión de su amor. No se gana, se recibe. No se compra, se acepta. Dios no protege porque debas algo, protege porque te ama. Esa protección está activa incluso cuando no la percibes. Es la paz que sientes sin explicación. La oportunidad que llega cuando todo parecía cerrado. El peligro del que te libras sin saberlo. Es la mano invisible que cuida tu camino mientras avanzas sin entender. El alma que vive bajo su cobertura aprende a interpretar la vida desde la fe. Lo que antes parecía coincidencia ahora se ve como cuidado. Lo que antes parecía caos ahora se reconoce como parte del plan. Lo que antes se sentía como abandono ahora se entiende como protección disfrazada. Dios no siempre evita las heridas, pero siempre impide que el daño final te destruya. El refugio divino también enseña a descansar sin temor. La fe madura no lucha por controlar, aprende a confiar. Cuando estás bajo su cobertura, el alma deja de pelear contra lo inevitable. Ya no necesitas entender cada cosa, solo recordar quién te sostiene. Esa comprensión libera. El control agota, la confianza fortalece, la esperanza se multiplica bajo la protección divina. Cuando sabes que estás cubierto, el miedo pierde poder. Cuando recuerdas que no estás solo, la ansiedad se disuelve. Cuando crees que Dios te cuida, el corazón se llena de gratitud. Y la gratitud abre más espacio para la bendición. El alma que habita bajo la sombra del Todopoderoso no se deja arrastrar por la desesperación. Puede escuchar los vientos del temor, pero no se derrumba. Puede sentir el peso de la tormenta, pero no se hunde. Porque el refugio no depende de la calma exterior, sino de la presencia interior. La verdadera seguridad está en saber que Dios está contigo, no en que todo esté bajo control. El Salmo capítulo 91 dice: diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esa declaración es más que poesía, es fe activa. Es reconocer que el refugio no es circunstancia, es persona. Cuando declaras que Dios es tu castillo,
Estás afirmando que nada externo tiene poder sobre ti. Las circunstancias pueden cambiar, pero tu refugio permanece. La protección divina no solo te guarda del mal visible, también te libra de lo que no puedes ver. ¿Cuántas veces Dios ha cerrado caminos para evitarte daño? ¿Cuántas veces te ha hecho esperar para evitar un error? ¿Cuántas veces ha permitido la demora para protegerte de algo que aún no sabías? Su cobertura es más sabia que tu deseo. Vivir bajo su protección es también vivir bajo propósito. Dios no te protege solo para conservarte, te protege para prepararte. Cada batalla que sobrevives te entrena para una mayor. Cada prueba que enfrentas te fortalece para la próxima. Cada proceso te hace más parecido a Cristo. La protección no es una burbuja que aísla, es un escudo que forma. La comunidad de la fe es parte esencial de ese refugio. Dios usa a personas para extender su cuidado. A través de la iglesia, de los amigos de fe, de la familia espiritual, su protección se hace tangible. Cada palabra de aliento, cada oración compartida, cada abrazo sincero es una manifestación del refugio de Dios en la tierra. Por eso es importante permanecer unidos. No se trata solo de congregarse, sino de cubrirnos mutuamente en oración, de recordar juntos las promesas, de sostenernos cuando la fe flaquea. Porque cuando el enemigo intenta aislarte, intenta también debilitarte. Pero en la comunión, la fe se refuerza, la esperanza se reaviva y la protección se amplifica. Bajo el refugio divino, el alma aprende a descansar sin miedo. Aprende a aceptar que no necesita defenderse, porque el defensor está presente. Aprende a vivir en confianza, porque el protector no duerme. Aprende a avanzar, porque el guía no se equivoca. La esperanza no es solo esperar, es habitar. Habitar bajo la sombra de aquel que nunca falla. El alma que habita en ese refugio no necesita certezas humanas, porque tiene promesas divinas. No necesita seguridad externa, porque tiene cobertura eterna. No necesita entenderlo todo, porque sabe que el Dios que la guarda no improvisa. Cada día bajo su cuidado es un recordatorio de que estás en buenas manos. Vivir bajo la protección de Dios también implica compartir esa paz. Quien ha sentido su refugio se convierte en refugio para otros. El amor que recibes, lo das. La palabra que te sostiene, la compartes. La oración que te levantó, la repites por otro. Así la esperanza se multiplica y el refugio se expande. Dios no promete un camino sin lluvia, promete ser tu techo cuando llueva. No promete un mundo sin dolor, promete ser tu consuelo en medio del dolor. No promete días sin lucha, promete victoria en cada batalla. Esa es su protección. No la ausencia del problema, sino la certeza de su presencia. Cada vez que te refugias en Él, el alma se renueva. Cada vez que recuerdas su promesa, el miedo se disuelve. Cada vez que declaras su fidelidad, el enemigo se debilita. Porque no hay sombra más segura que la del Altísimo, ni cobertura más fuerte que su amor eterno. Y en esa protección constante, el alma encuentra reposo. No un reposo superficial, sino profundo, pleno y eterno. Un descanso que no depende de la circunstancia, sino de la certeza de que Dios sigue siendo Dios y que su propósito sigue en pie. La historia de la humanidad está marcada por personas que encontraron esperanza en medio del caos. Seres humanos como tú, con dudas, temores y heridas, pero con una convicción profunda en el carácter de Dios. Cada testimonio bíblico revela un patrón divino. Cuando todo parece perdido, la esperanza se convierte en el hilo invisible que mantiene el propósito vivo. José, hijo de Jacob, es uno de los ejemplos más claros. Su historia parece una sucesión de desgracias. Fue vendido por sus hermanos, acusado injustamente, encarcelado y olvidado. Pero el plan de Dios seguía intacto. Cuando parecía que su historia había terminado, Dios lo levantó para gobernar Egipto. Años de oscuridad lo prepararon para un futuro de propósito. Lo que los hombres usaron para mal, Dios lo transformó en bien.
José entendió que la esperanza no se trata de evitar el dolor, sino de confiar en medio de él. Job también conoció la desesperación. Perdió sus bienes, su familia y su salud. Su cuerpo se llenó de llagas y su alma de preguntas. Pero incluso cuando no entendía nada, dijo: «Yo sé que mi Redentor vive». Esa declaración fue un acto de fe en el abismo. No porque Job supiera cómo terminaría la historia, sino porque conocía el corazón de Dios. Y al final, el Señor restauró su vida, el doble de lo que había perdido. Job nos enseña que la esperanza no es negación del sufrimiento, es creer que después de la noche siempre llega la mañana. Ana, una mujer que vivió en silencio el peso de la infertilidad, lloraba cada año ante el altar. Parecía invisible, pero Dios veía sus lágrimas. Cuando todos la ignoraban, el cielo la escuchaba. Su clamor no fue en vano. Dios no solo le dio un hijo, le dio a Samuel, un profeta que marcaría la historia de Israel. Ana descubrió que los retrasos de Dios no son rechazos, son preparación para algo mayor. Moisés encontró su propósito en medio del exilio. Huía de su pasado, cargado de culpa y miedo, cuando una zarza ardiente le reveló el llamado de su vida. Pensó que estaba terminado, pero Dios apenas estaba comenzando. Lo que Moisés consideraba su ruina, Dios lo usó como entrenamiento. En el desierto, donde no había nada, Dios le dio todo: dirección, propósito y misión. Su vida enseña que la esperanza renace en los lugares donde parece no haber futuro. David, antes de ser rey, fue pastor, fugitivo y perseguido. Su juventud estuvo marcada por promesas y persecuciones, por llamados y amenazas, pero nunca dejó de confiar. En las cuevas, mientras huía de Saúl, escribió algunos de los salmos más profundos de fe. «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Esas palabras nacieron en medio del peligro, no de la comodidad. La esperanza lo sostuvo hasta el trono, y su vida demuestra que el corazón que confía en Dios puede resistir cualquier proceso. Ruth, una extranjera sin recursos, perdió a su esposo y decidió seguir a su suegra Noemí a una tierra desconocida. Su historia parecía una tragedia, pero su fidelidad la conectó con el plan redentor de Dios. Sin saberlo, se convirtió en bisabuela del rey David, y su nombre quedó grabado en la genealogía de Jesús. Ruth nos recuerda que la esperanza se manifiesta en los actos pequeños, en las decisiones sencillas de fe. Esther, una mujer común, se encontró de pronto en una posición de poder en el palacio persa. Su pueblo estaba condenado, y ella debía elegir entre el miedo o la obediencia. Se presentó ante el rey sabiendo que podía morir, pero también sabiendo que Dios la había puesto allí para un tiempo como este. Su valentía salvó a una nación. Su historia enseña que la esperanza es también acción, el valor de creer que Dios puede usarte incluso cuando no te sientes preparado. Elías, el profeta de fuego, conoció tanto la victoria como el cansancio. Después de enfrentar a los falsos profetas y ver descender fuego del cielo, se escondió bajo un árbol deseando morir. Su fuerza se había agotado, pero Dios lo buscó. No lo reprendió, lo alimentó. No lo abandonó, lo fortaleció. En una suave brisa, Elías escuchó la voz del Señor. Ese encuentro renovó su propósito. A través de él, aprendemos que incluso los más fuertes necesitan detenerse, y que Dios sigue hablando en los silencios más profundos. El profeta Jeremías, autor del versículo central, vivió tiempos de destrucción y exilio. Predicó sin ser escuchado, lloró por su pueblo y enfrentó rechazo constante. Aún así, escribió las palabras que han sostenido a generaciones: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros». Jeremías escribió esperanza mientras el mundo caía a su alrededor. Su vida demuestra que la fe no se basa en lo que se ve, sino en lo que se cree. Pedro, el discípulo impulsivo, negó a Jesús en el momento más oscuro. Creyó que su fracaso lo descalificaba, pero Jesús, después de resucitar, lo buscó, no para condenarlo, sino para restaurarlo. Le preguntó 3 veces: «¿Me amas?».
y en cada respuesta le devolvió su propósito. Pedro se convirtió en líder de la iglesia primitiva. Su historia enseña que el error no cancela el llamado y que la esperanza siempre restaura lo que la culpa intenta destruir. Pablo, el apóstol que llevó el evangelio al mundo gentil, conoció la persecución, la cárcel y la soledad. Escribió sus cartas desde prisiones frías, pero sus palabras ardían de fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su cuerpo estaba atado, pero su espíritu era libre. Su vida demuestra que la esperanza no depende del entorno, sino de la convicción interior de que Dios cumple lo que promete. Hay también testimonios menos conocidos que reflejan la misma verdad. Agar, una sierva que fue expulsada al desierto con su hijo, pensó que morirían sin agua. Pero Dios la buscó. Le abrió los ojos para ver un pozo que siempre estuvo allí. La esperanza no llegó de fuera, llegó de dentro, cuando Dios le mostró que nunca la había abandonado. Gedeón, un hombre común escondido del enemigo, fue llamado a liberar a su pueblo. Se consideraba débil, pero Dios lo llamó valiente. Con solo 300 hombres derrotó a un ejército inmenso. La esperanza se manifestó en su obediencia, no porque confiara en sí mismo, sino porque confió en quien lo llamó. Noé construyó un arca en medio de burlas y años de espera. Nadie entendía lo que hacía, pero él obedeció. Cuando las lluvias llegaron, su fe lo sostuvo. Su historia enseña que la esperanza obedece antes de entender, y que la fe que parece locura hoy será testimonio mañana. Cada uno de estos nombres, conocidos o anónimos, representa la misma verdad. Dios nunca abandona el propósito que deposita en sus hijos. La esperanza no es un privilegio de los fuertes, es el refugio de los fieles. Es la fuerza que levanta a quien ha caído, el aliento que impulsa al que ya no puede más, la promesa que sostiene al que sigue caminando. La Biblia está llena de historias donde la oscuridad fue escenario de revelación. Cada testimonio muestra el mismo patrón divino. El propósito no se detiene por las pruebas, se perfecciona a través de ellas. Dios usa el dolor como taller, el silencio como escuela y la espera como altar. El mismo Dios que levantó a José, consoló a Job, escuchó a Ana, fortaleció a David y restauró a Pedro, sigue obrando hoy. Su carácter no cambia, su fidelidad no caduca, su amor no se agota. Si Él tuvo pensamientos de bien para ellos, también los tiene para ti. Su plan no se repite, se personaliza. Cada vida es una historia distinta, escrita con la misma tinta de esperanza. La fortaleza que nace del testimonio ajeno alimenta la fe propia. Escuchar cómo Dios actuó antes te recuerda que puede hacerlo otra vez. Cada historia bíblica es una evidencia de que los pensamientos de Dios nunca fallan. Lo que Él promete cumple, lo que Él comienza termina, lo que Él dice sostiene. Y así, al mirar estos ejemplos, el alma entiende que el futuro no se teme, se espera. No se adivina, se confía. No se imagina, se cree. Dios sigue escribiendo historias de esperanza, y la tuya es una de ellas. El temor es una de las cadenas más comunes que impiden al alma caminar hacia el propósito. Se disfraza de prudencia, se presenta como cautela, pero en el fondo roba la paz, apaga la fe y distorsiona la visión. El miedo paraliza, la esperanza impulsa. El miedo susurra, no puedes. La esperanza responde, Dios sí puede. Cuando el alma aprende a descansar en el carácter de Dios, el temor pierde autoridad. Dios no creó al ser humano para vivir prisionero de la ansiedad ni esclavo del futuro. Su voluntad no es que sobrevivas, sino que vivas con confianza. El temor fue introducido por el pecado, pero la fe lo expulsa. Cuando crees en el propósito divino, el alma se reprograma, deja de ver peligro y empieza a ver dirección. Lo que antes era obstáculo se convierte en oportunidad. El temor siempre se alimenta de lo que no se sabe, pero la esperanza se alimenta de lo que se cree. El miedo mira lo incierto, la fe mira lo eterno. El miedo se enfoca en el control,
La confianza se enfoca en la promesa. Por eso Dios dice una y otra vez en su palabra, no temas. No es una frase decorativa, es un mandato de libertad. Cada vez que lo dice, está rompiendo una cadena invisible que detiene el corazón. El alma no se libera del temor ignorándolo, sino enfrentándolo desde la verdad. El miedo no desaparece con esfuerzo humano, sino con presencia divina. Cuando el alma recuerda quién está a su lado, los gigantes pierden tamaño. La esperanza no niega el peligro, lo coloca en perspectiva. El creyente no dice, no hay tormenta. Dice, Dios está conmigo en medio de ella. El temor al futuro es una de las formas más sutiles de incredulidad. Es la duda de que Dios cumplirá su palabra. Por eso, cuando Jeremías escribió que Dios tiene pensamientos de paz y no de mal, estaba ofreciendo el antídoto perfecto contra el miedo. El temor dice, ¿qué pasará conmigo? Pero la promesa responde, ya está escrito. El alma que cree eso puede dormir tranquila incluso cuando el mundo tiembla. El miedo también se disfraza de preocupación constante. La mente repite escenarios que aún no existen, fabrica problemas antes de tiempo y desgasta el alma en preguntas sin respuesta. Pero Jesús enseñó, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Con esa frase no negó la responsabilidad, enseñó confianza. Cada día tiene suficiente gracia para sostenerlo. La libertad del temor no significa vivir sin precaución, significa vivir sin parálisis. Significa caminar con fe, aun cuando el camino no esté claro. Significa decidir sin miedo al error, porque confías en la guía divina. Significa amar sin miedo al rechazo, porque sabes que ya eres amado por Dios. El alma libre del temor se atreve, avanza, construye y cree. El enemigo usa el miedo como herramienta para frenar el propósito. Si logra que dudes de ti, logra que dudes del plan. Si logra que temas al futuro, logra que dejes de caminar. Pero Dios no te ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Esa declaración, contenida en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, es una revelación de identidad. No fuiste diseñado para huir, sino para permanecer. La esperanza reemplaza el temor con verdad. Cuando recuerdas que Dios tiene pensamientos de bien, el miedo pierde terreno. No puedes controlar el mañana, pero puedes creer que el mañana está bajo su control. No puedes evitar las pruebas, pero puedes enfrentar cada una sabiendo que no estás solo. La fe no elimina las preguntas, elimina la desesperación. Muchos temen perder lo que aman, fracasar, quedarse solos o no cumplir su propósito. Pero el amor de Dios es más fuerte que cualquier temor. En la primera carta de Juan capítulo 4, versículo 18, está escrito, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. No es la fuerza personal lo que libera, es el amor divino. Cuando el alma se sabe amada, deja de temer. El temor siempre mira hacia adelante con ansiedad o hacia atrás con culpa. La esperanza mira hacia arriba con confianza. El miedo recuerda lo que salió mal, la fe recuerda lo que Dios ya hizo. Y en esa memoria el corazón se fortalece. Cada vez que recuerdas cómo Dios te sostuvo antes, el temor pierde poder sobre tu presente. El miedo no se vence con negación, se vence con enfoque. Si miras el problema, crece. Si miras a Dios, se reduce. La dirección de tu mirada determina la fuerza de tu fe. Pedro caminó sobre el agua mientras miraba a Jesús, pero se hundió cuando miró el viento. El temor nace cuando quitas la mirada del propósito. La libertad llega cuando fijas los ojos en el Señor. El alma que vive en fe no está exenta de miedo, pero ya no le pertenece. Puede sentirlo, pero no lo obedece. Puede escucharlo, pero no lo sigue. La fe no elimina el temor, lo reubica. Le recuerda que no tiene la última palabra. El futuro no debe asustarte, debe inspirarte. Si Dios lo diseñó, está lleno de bien, aunque aún no lo veas.
Cada día que pasa no te aleja del propósito, te acerca a su cumplimiento. No temas lo que viene, porque lo que viene ya fue pensado por un Dios que te ama. La esperanza no niega la incertidumbre, la abraza con fe. El alma que teme al cambio olvida que Dios usa los cambios para expandir. Cada cierre es una preparación. Cada puerta que se cierra abre otra que no podías ver. Lo que pierdes en el presente, Dios lo reemplaza con propósito en el futuro. Si Él tiene pensamientos de bien, no hay espacio para el temor. La libertad del miedo también implica sanar la memoria. Muchas veces el temor al futuro nace del dolor del pasado. Pero Dios no solo te da esperanza, también te da redención. Lo que una vez fue herida, ahora puede ser enseñanza. Lo que una vez fue derrota, ahora puede ser testimonio. El pasado sanado se convierte en evidencia de que el futuro puede ser diferente. Dios no te llama a no sentir, te llama a no ser esclavo del sentimiento. Cada emoción tiene un lugar bajo su autoridad. El temor puede aparecer pero ya no gobierna. Puede tocar la puerta pero no entra si la fe responde. La verdadera libertad no es ausencia de miedo, es dominio espiritual sobre él. El alma que ha sido liberada del temor comienza a vivir con amplitud. Ya no se limita por lo que puede salir mal, se enfoca en lo que puede obrar bien. Ya no se define por las pérdidas, se impulsa por las promesas. Ya no vive en el y sí, vive en el aunque. Aunque no vea, creeré. Aunque no entienda, confiaré. Aunque duela, esperaré. Esa es la esencia de la esperanza. Dios no te pide que ignores tus preocupaciones, te invita a entregárselas. Cada vez que oras, transfieres el peso. Cada vez que confías, liberas la carga. Cada vez que recuerdas su fidelidad, recuperas el equilibrio. Y en esa práctica diaria, el miedo se disuelve como sombra ante la luz. El temor no desaparece en un instante, pero se debilita con cada acto de fe. Con cada paso hacia adelante, con cada oración pronunciada, con cada decisión tomada desde la confianza. La valentía no se siente, se elige. El alma valiente no nace, se forma caminando con Dios. Cuando el pueblo de Israel se enfrentó al Mar Rojo, el miedo los paralizó. Pero Dios dijo a Moisés: no temas, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy. La libertad comenzó cuando obedecieron. El mar se abrió no por ausencia de miedo, sino por presencia de fe. Así también sucede contigo. El camino se abre cuando decides avanzar aún temblando. El alma que vive sin temor vive ligera. No carga con lo que no puede controlar. No lucha contra lo que ya está en las manos de Dios. No repite lo que el pasado ya enseñó. La libertad interior se refleja en paz exterior. Quien confía, duerme tranquilo, porque sabe que el mañana no es un enemigo, sino una promesa en desarrollo. Dios no quiere que el temor gobierne tu futuro, quiere que la fe lo dirija. No quiere que la ansiedad sea tu lenguaje, sino la esperanza. No quiere que la duda te defina, sino la confianza. La libertad del temor es la puerta hacia el propósito. Solo quien se libera del miedo puede caminar hacia el futuro con plenitud, y cuando el alma logra esa libertad, todo cambia. Ya no temes al mañana, lo esperas. Ya no temes perder, agradeces. Ya no temes fallar, aprendes. Ya no temes el silencio, escuchas. La esperanza convierte el miedo en maestra y la fe en motor. Dios no te diseñó para sobrevivir bajo la sombra del miedo, sino para brillar bajo la luz de su promesa. Cada pensamiento de bien que tienes sobre ti es más fuerte que cualquier temor que intente detenerte. Por eso, cada vez que el miedo toque tu corazón, recuérdale lo que Dios ya dijo. Yo tengo pensamientos de paz y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. La esperanza no se sostiene solo con emoción, se alimenta con hábito. No basta con creer en las promesas, hay que permanecer cerca de quien las hizo. La presencia de Dios no es un evento ocasional, es un encuentro diario que transforma. La vida con propósito se construye en la constancia, no en los impulsos. Cada día ofrece la oportunidad de volver a la fuente,
y recordar que el futuro tiene sentido porque Dios sigue aquí. Los hábitos de presencia son los cimientos de una vida sólida. No nacen de la obligación, sino del amor. No se tratan de religiosidad, sino de relación. Cada acto de comunión es una semilla de esperanza que florece con el tiempo. En la búsqueda constante, el alma aprende a reconocer la voz del Creador y a descansar en su fidelidad. El primer hábito es la oración. No una oración mecánica, sino un diálogo sincero. La oración diaria es el espacio donde el alma respira, donde las cargas se sueltan y donde el corazón recuerda que no está solo. Cada palabra pronunciada en fe conecta lo temporal con lo eterno. No hay conversación más transformadora que la que ocurre entre un hijo y su Padre Celestial. Cuando oras, no solo hablas, también escuchas. Y en esa escucha, la dirección de Dios se revela. El segundo hábito es la meditación en la palabra. Leer las Escrituras no es una tarea, es una cita divina. Cada versículo tiene poder para sanar, corregir, consolar y guiar. La Biblia no solo informa, transforma. Cuando llenas tu mente de su verdad, los pensamientos de temor pierden poder. La palabra de Dios limpia la confusión y reordena la mente. La esperanza se fortalece cuando la fe se alimenta del conocimiento. El tercer hábito es la adoración. No se trata únicamente de cantar, sino de reconocer quién es Dios en cada circunstancia. La adoración verdadera no depende de la emoción, depende de la revelación. Cuando adoras en medio de la dificultad, declaras que Dios es más grande que tu problema. La adoración cambia el ambiente interior, disuelve la ansiedad y abre el alma al consuelo. En cada alabanza hay un recordatorio silencioso. No estás solo, estás sostenido. El cuarto hábito es la gratitud. Agradecernos siempre es natural, pero siempre es poderoso. La gratitud transforma la perspectiva. Cuando das gracias incluso por lo que no entiendes, el alma se alinea con la voluntad de Dios. La queja encadena, pero la gratitud libera. Dar gracias no niega el dolor, lo redime. La esperanza crece cuando el corazón aprende a ver bendición en cada detalle. El quinto hábito es el silencio espiritual. En un mundo lleno de ruido, el silencio se convierte en un refugio. No el silencio vacío, sino el que busca escuchar la voz de Dios. Hay revelaciones que no llegan en la multitud, sino en la quietud. Cuando el alma calla, el espíritu habla. Aprender a estar en silencio ante Dios no es pasividad, es reverencia. En esa pausa, el alma se reordena y la esperanza se renueva. El sexto hábito es la obediencia. No se trata de hacer por obligación, sino de responder con amor. La obediencia diaria no siempre se siente cómoda, pero siempre produce fruto. Dios no bendice las intenciones, bendice las acciones guiadas por fe. Cuando el alma aprende a decir sí, incluso sin entender, demuestra madurez espiritual. La obediencia es el puente entre la promesa y su cumplimiento. El séptimo hábito es el descanso en la presencia. No el descanso físico únicamente, sino el reposo del alma. El ser humano tiende a la prisa, pero Dios se manifiesta en la calma. El descanso espiritual es un acto de confianza. Es decirle a Dios: mientras yo me detengo, tú sigues obrando. Cuando aprendes a reposar, el peso se levanta, el corazón se aligera y la esperanza se vuelve estable. El octavo hábito es el servicio. Vivir para los demás es una forma de vivir para Dios. La esperanza se fortalece cuando se comparte. Cada acto de bondad es una declaración de fe en el futuro. Servir es decirle a Dios: quiero ser parte de tus pensamientos de bien. El servicio transforma tanto al que recibe como al que da. En el acto de ayudar, el alma experimenta propósito. El noveno hábito es el perdón. Perdonar no es justificar, es liberar. El perdón diario limpia el alma del veneno del resentimiento. No se puede avanzar al futuro cargando con el peso del pasado. Perdonar es una forma de esperanza.
porque confías en que Dios puede hacer justicia sin destruir tu paz. El perdón es una decisión que rompe cadenas invisibles y deja espacio para la bendición. El 10º hábito es la reflexión. Cada día, al cerrar la jornada, mirar hacia adentro con sinceridad. Preguntar al alma, ¿he buscado a Dios hoy? ¿He actuado conforme a su voluntad? La reflexión diaria evita el estancamiento. Permite corregir, agradecer y seguir adelante. La madurez espiritual no se mide por emociones intensas, sino por pequeños actos constantes de fe. Estos hábitos no son una lista de tareas, son caminos hacia la comunión. No buscan perfección, buscan permanencia. Lo importante no es cuántas veces falles, sino cuántas veces vuelvas. La esperanza no se apaga cuando caes, se reaviva cuando regresas. La presencia de Dios no se aleja porque te equivoques, te espera para restaurarte. Cada día que decides buscar su rostro, estás construyendo tu futuro con propósito. No hay oración perdida, no hay silencio que Él no escuche, no hay lágrima que Él ignore. Cada instante en su presencia deja huella en el alma. Aunque no lo veas, algo cambia. Dios moldea, fortalece y guía incluso cuando no sientes nada. La constancia espiritual crea estabilidad emocional. Cuando haces de la presencia un hábito, las tormentas ya no te sacuden igual. Las circunstancias pierden poder porque la fe gana profundidad. El alma ya no reacciona por impulso, responde desde la paz. Y esa paz se convierte en testimonio silencioso de que la esperanza no es un concepto, es una realidad vivida. Dios no busca oraciones perfectas, busca corazones presentes. No espera palabras adornadas, sino sinceridad. No espera una vida sin errores, sino una vida dispuesta a regresar una y otra vez. La disciplina espiritual no es un deber, es un privilegio. Es poder hablar con el Creador del universo cada día, sabiendo que te escucha. Los hábitos de presencia no solo preparan el alma, preparan el futuro. Cada encuentro con Dios siembra dirección. Cada minuto de oración construye carácter. Cada acto de obediencia abre camino. El propósito no aparece de repente, se revela paso a paso a los que permanecen cerca. El alma que habita constantemente en la presencia de Dios ya no teme lo que viene, porque quien camina con el autor del tiempo no teme al mañana. La fe deja de ser teoría y se convierte en ritmo. El alma aprende a respirar al compás del espíritu. Esa sincronía entre cielo y corazón crea una fortaleza que el mundo no puede ofrecer. Practicar la presencia de Dios no significa vivir aislado, significa vivir consciente, verlo en lo cotidiano, reconocerlo en lo pequeño, adorarlo en lo común. La esperanza no se encuentra en los grandes milagros, sino en la presencia que sostiene cada instante. La vida con propósito no depende de los cambios externos, sino de la conexión interna con aquel que nunca cambia. Cuando el alma cultiva estos hábitos, el temor se debilita, la fe madura y la visión se aclara. Lo que antes confundía ahora enseña, lo que antes dolía ahora forma. Y cada día, paso a paso, se cumple la promesa de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Dios sigue pensando en ti. Dios sigue guiando tu historia. Dios sigue escribiendo tu futuro. La vida es una secuencia de estaciones donde la fe madura y la esperanza se prueba. Hay días de claridad y días de sombra, momentos donde todo fluye y otros donde todo se detiene. Pero incluso en la aparente quietud, Dios sigue obrando. El alma que cree en esta verdad aprende a interpretar el silencio no como ausencia, sino como preparación. Lo que parece pausa para el hombre es planeación divina en el cielo. El futuro con propósito no nace de los planes humanos. Nace de la fidelidad de Dios. La promesa de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, no es un simple consuelo, es una declaración eterna del carácter divino. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. El acento no está en el vosotros, sino en el yo sé.
Dios sabe lo que nosotros no entendemos. Su conocimiento es total, su amor es perfecto, su intención es buena. El alma ansiosa busca respuestas, pero Dios ofrece presencia. La mente quiere control, pero el espíritu enseña descanso. La esperanza no consiste en tenerlo todo claro, sino en confiar en quien ya vio el final desde el principio. Dios no improvisa. Cada detalle de la vida está entretejido con precisión divina. Aunque tus ojos vean caos, Él ve propósito. Aunque sientas confusión, Él ve dirección. Hay momentos en los que el alma se pregunta si todo lo vivido tuvo sentido. Dolor, pérdidas, esperas, decepciones. Pero la esperanza revela que nada fue en vano. Todo ha sido parte del diseño de un Dios que transforma heridas en sabiduría y lágrimas en propósito. Cada proceso, por difícil que parezca, prepara el corazón para sostener lo que viene. El alma que aprende a confiar en Dios deja de vivir prisionera del resultado. Ya no se pregunta ¿por qué a mí?, sino ¿para qué me sirve esto en tu plan? Esa pregunta cambia el enfoque del dolor a la fe, del miedo al crecimiento, del control a la confianza. La esperanza enseña que todo lo que atraviesas tiene dirección, incluso lo que no entiendes todavía. El pueblo de Israel escuchó esta promesa cuando se encontraba lejos de casa. El exilio los había despojado de todo, excepto de una cosa: la presencia de Dios. Fue allí, en tierra ajena, donde comprendieron que el propósito no depende del lugar, sino de la relación. Dios no necesitaba un templo para hablar, necesitaba corazones dispuestos a escuchar. Y cuando oyeron su voz decir: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, una nueva esperanza nació. Esa misma voz sigue hablando hoy. Habla en medio del ruido, en medio de la rutina, en medio del cansancio. Te recuerda que no estás fuera del plan, que el futuro no está perdido, que la historia aún no termina. Dios no te olvidó, te está preparando. No cambió de opinión, está cumpliendo el proceso. No te dejó de lado, te está moldeando para lo que viene. La revelación final de este mensaje es esta: el propósito de Dios no depende de tus circunstancias, depende de su fidelidad. Aunque cambie el entorno, la promesa no cambia. Aunque se demore el cumplimiento, el pensamiento de bien permanece. Dios no modifica su plan por tus caídas, las incluye para redimirlas. No cancela su palabra por tus debilidades, las usa para mostrar su poder. El alma que ha aprendido a esperar en Dios se convierte en testimonio viviente. Su historia ya no es solo una secuencia de hechos, sino una carta escrita por el Espíritu. Cada herida cicatrizada, cada lágrima respondida, cada oración contestada o no contestada, se convierte en evidencia de que el plan de Dios es perfecto incluso cuando no lo parece. Dios tiene pensamientos de paz. Esa palabra abarca más que la ausencia de conflicto. Paz significa plenitud, armonía, bienestar interior. Significa estar completo, aún en medio de la tormenta. La paz de Dios no depende del entorno, depende de su presencia. Donde Él habita, el alma encuentra reposo. La promesa también dice que sus pensamientos no son de mal. Esto revela el corazón del Padre. Él no planea daño, planea crecimiento. No diseña dolor, diseña transformación. Las pruebas no son castigo, son parte del proceso que te lleva a tu destino. El mal puede tocarte, pero no puede destruir el propósito. Lo que el enemigo intenta usar para detenerte, Dios lo convierte en impulso. Dios promete un futuro, no uno incierto, sino uno diseñado con intención. Ese futuro no está en manos del azar, está en manos de aquel que sostiene el universo. Cada paso que das en fe es una pieza más de ese destino que ya fue escrito en el cielo. No importa cuántas veces hayas tropezado, el propósito sigue activo. Lo que Dios planea no caduca, lo que Él promete no se cancela. La esperanza no es un concepto teórico, es una convicción profunda de que el Dios que te amó ayer te seguirá amando mañana. Es saber que su gracia cubre tu pasado,
Su propósito sostiene tu presente y su promesa asegura tu futuro. Cada día que decides confiar, estás participando en el cumplimiento de su palabra. Cuando el alma descansa en la esperanza divina, el temor se disuelve. Ya no vives con la ansiedad de lo que vendrá, sino con la serenidad de quien sabe que todo lo que venga tendrá sentido. La fe deja de ser lucha y se convierte en descanso. La obediencia deja de ser carga y se convierte en privilegio. La espera deja de ser tortura y se convierte en altar. Dios no pide que entiendas, pide que confíes. No te exige perfección, te invita a comunión. No busca héroes, busca corazones dispuestos. Él no necesita tus planes, necesita tu entrega. Cuando sueltas el control, su poder se manifiesta. Cuando eliges confiar, su propósito avanza. Cuando decides esperar, su promesa madura. El alma que abraza esta verdad se vuelve inquebrantable. No porque no sienta, sino porque ha aprendido a mirar más allá del dolor. Sabe que todo lo que Dios permite lo usa, que todo lo que parece pérdida se transforma en ganancia, que todo lo que parece final puede ser el comienzo de algo nuevo. Jeremías capítulo 29, versículo 11, no es una frase para tiempos de calma, es una declaración para tiempos de caos. Dios no la pronunció cuando todo estaba bien, la pronunció cuando todo parecía destruido. Es precisamente en los momentos donde el futuro parece más incierto cuando su voz cobra más fuerza. Él no promete eliminar el exilio, promete propósito dentro de él. Esa es la esencia de la esperanza cristiana, creer que incluso en el desierto hay dirección, que incluso en el dolor hay propósito, que incluso en la espera hay crecimiento. La esperanza no es ingenuidad, es fe en acción, es mirar la oscuridad y saber que la luz volverá, es caer y saber que Dios aún tiene plan. El futuro que Dios tiene preparado no es solo individual, también es colectivo. Cada historia de fe contribuye a un propósito mayor. Cada vida transformada añade luz al mundo. Cada testimonio personal se convierte en un mensaje eterno. Lo que Dios hace en ti no termina en ti. El propósito se expande, la esperanza se multiplica. Y al final, cuando mires hacia atrás, entenderás. Cada demora, cada pérdida, cada oración que parecía sin respuesta tenía sentido. Verás que el Dios que prometió paz nunca te abandonó, que los pensamientos de bien estuvieron activos incluso cuando todo parecía al revés, que el futuro lleno de propósito siempre estuvo avanzando, paso a paso, aunque no lo notaras. La revelación final de este mensaje es simple y eterna. Todo tiene propósito. Nada se pierde cuando Dios lo toca. Nada se desperdicia cuando Él lo usa. Nada se olvida cuando Él lo promete. Su palabra sigue siendo la misma, su amor sigue siendo perfecto, su fidelidad sigue siendo inquebrantable. Y cuando las fuerzas falten, cuando el camino parezca largo, cuando la mente dude, repite esta verdad como ancla para el alma. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Esa promesa no tiene fecha de caducidad, no pertenece al pasado, pertenece a tu presente y asegura tu mañana. Esa promesa sigue viva, y mientras la esperanza permanezca en tu corazón, el propósito seguirá cumpliéndose en tu vida.